vamos a conocer como países que van a destruirse completamente cuando sea la Primera Guerra Mundial, pero en general esto va a durar durante mucho tiempo, ¿no? El Imperio Ruso, Austria-Hungría, el Imperio Turco, como vimos que va a ser muy, muy grande y extendido, y después desaparece de la Primera Guerra Mundial, Austria con sus dos vínculos entre Austria y Hungría, Alemania, bueno, Alemania está aquí, ahorita vamos a ver lo que es España, Francia va a tener una parte que aquí también va a ser un relajo después en la guerra, Suiza y estos países de Holanda, que durante algún tiempo van a estar conquistados por España. Fíjense todo lo que, ahorita vamos a ver todo lo que, bueno, ya lo vimos, pero vamos a hablar nuevamente de Carlos V y por eso de Carlos I y V de Alemania. Entonces vamos a ubicarlo, pero no podemos entenderlo y lo van a tener ya de manera más específica en la materia de historia del pensamiento económico, este concepto que se llama mercantilismo, que yo se los comento y seguramente su profesor o profesora que escojan de pensamiento económico les va a insistir en que es una corriente que tiene que ver con cómo, cómo vamos a construir un país. Estamos dentro de inmersos en una lógica de la construcción de una nación y como nación se necesitan recursos. Entonces, la lógica de esto de comprar, de tener recursos va a ser comprando barato y vendiendo caro o haciendo cosas baratas porque ya la manufactura, algo que se va a llamar el colverterismo, o sea, la manufacturización de las mercancías, ¿no? Todos estos procesos van a permitir que las cosas sean baratas y que se vendan caras. Esta diferencia tiene como único fin tener dinero, tener el metálico, y el metálico, la plata, el oro en forma de monedas, va a ser lo que va a sustentar toda esta corriente de pensamiento que se llama mercantilismo. Muchos de estos mercantilistas van a ser comerciantes, por supuesto, y van a ser funcionarios públicos. Recuerden que se están construyendo a los funcionarios, a los burócratas y los reyes, va a haber reyes absolutistas o reyes ilustrados que van a estar en favor de la construcción de estas naciones como tal. Aquí ya no son familias, no son feudos, no son distintos pedacitos chiquitos que van conformándose, ¿no? Sino que se están construyendo un país y de ahí toda las familias reales, que si se dan cuenta, pues muchas familias tenían parentescos, bueno, eran de la misma, ¿no? Se casaban entre primos, entre sobrinos, entre tíos, entre lo que fuera, con tal de mantener el poder, ¿no? Entonces, el imperio ruso tenía a sus reyes que se parecían, que eran parientes de los ingleses, o que eran parientes de los españoles, o que eran parientes de los alemanes, y al final hasta tenían rasgos similares, precisamente porque entre ellos eran estas familias. Entonces nos toca ver el siglo XVIII, cómo está ya, es como cuando vas encendiendo un motor, ¿no? Y que se está calentando, bueno, pues empezamos a ver esta parte. Les decía al inicio del semestre que los economistas podemos dividir nuestro objeto de estudio en dos, ¿no? Antes del capitalismo, no es antes de Cristo, sino antes del capitalismo y después del capitalismo. Entonces, antes del capitalismo nos tocó en Historia Económica General 1, después del capitalismo les va a tocar, o durante el capitalismo les va a tocar a la siguiente materia. Y estamos en el punto, en la rayita en donde empieza a transformarse este sistema, y entonces va a ser el capitalismo el objeto de análisis, no nada más de la materia de historia, sino de economía política, de micro, macro, ¿no? Porque lo que analizamos todos los días como economistas es este sistema. Entonces, capitalismo de arriba para abajo lo tienen que ver con un enfoque, con otro enfoque, con distintas políticas económicas, todo va a tener que ver con esta parte. Y empezamos entonces con esto del mercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo? Bueno, esto lo van a ver ustedes de todos modos en pensamiento económico, pero no podemos entenderlo, no podemos entender al mercantilismo sin estas circunstancias de la construcción del Estado. Que les quede bien claro esto,
porque seguramente la profesora o el profesor de pensamiento económico les va a remitir a esta parte. Y espero que en ese tiempo se acuerden de mí. Bueno, va, ¿quién me ayuda a leer? ¿Están oyendo o no? Ah, yo le Sí, ayudo. maestra. Nada más que saben que no los veo. ¿Dónde están? Levanten su mano. Estoy ciega, ¿no? No los veo. ¿Sí me escucha? Yo te escucho, pero no te veo. Ah, No sé por qué. ¿Qué hice? no sé, pero se ve rara su pantalla. ¿En serio? O sea, como que la barrita del Zoom antes no aparecía. Ahorita, pero ahorita sí aparece. Sí, Está media rara, ¿verdad? Porque no sí. los veo, No sé si se actualizó o algo así. pero se actualizó para mal. Pero, en fin, ¿quién Si eres, quiere, Jania? vuelvo a presentar pantalla, maestra, o no sé. A ver, voy a dejar de compartir. Ajá, a ver. Sí, porque no los veía, estaba ciega. A ver, digo que ando muy chistosita. Déjenme compartir pantalla. Y eché un discursazo y no se pudo. Ahora sí los veo. Hola, ¿cómo están? Hola, estoy en otra materia, no, no es cierto. Va, a ver, Jania. Ok. Mercantilismo. Las políticas económicas de las naciones-estado en el periodo de la Segunda Logística de Europa tenían un doble propósito: construir una potencia económica para fortalecer el Estado y usar el poder de éste para promover el crecimiento económico y enriquecer a la nación. Según las palabras de Sir Josiah Child, mercader y político británico de finales del siglo XVII, beneficio y poder deberían considerarse conjuntamente. Los estados buscaban obtener ingresos para mantener su creciente poder militar, y con frecuencia esta necesidad les llevó a promulgar políticas que fueron en detrimento de actividades verdaderamente productivas. En los tiempos medievales, los municipios y otras unidades de gobierno locales habían poseído un amplio poder de control y regulación económicos. Imponían peajes y aranceles sobre los bienes que entraban y salían de sus jurisdicciones. Los gremios locales de mercaderes y artesanos fijaban los salarios y los precios, y por otra parte regulaban las condiciones de trabajo. El nacionalismo económico agravó los antagonismos que habían engendrado las diferencias religiosas y las rivalidades dinásticas entre los soberanos de Europa. Ok, y bueno, este es gracias, nuestro autor de consentido, que es Cameron, ¿no? Y miren, esta de beneficio y poder deberían considerarse conjuntamente, yo creo que lo saben los políticos, ¿no? Está muy ligado al beneficio. Aquí sí, antes, ¿se acuerdan que la familia, ser parte de una familia, ser militar, haber nacido en estos espacios era que te permitía tener una posición, no estaba ligado al poder económico? Aquí ya el beneficio económico está ligado al poder. Ya, si tienes dinero, la haces en la vida. Si no tienes dinero, olvídate. Aún seas guapo, feo, hábil, lo que tú tengas. Y va a estar muy relacionado con lo que vamos a empezar a trabajar. Ya el poder económico está ligado al poder político. Recuerden cómo el poder político anteriormente no tenía necesariamente que ver con un poder económico. Inclusive sacerdotes que tenían esta posibilidad de tener vínculos con el cielo o pronosticar o lo que sea, eso permitía tener una posición dentro de la sociedad. Aquí ya esto se acabó, ya tiene que ver con un poder económico el que va a dar. Y por eso esta lógica de producir para enriquecerse, no con otro objeto de ser productivos ni de otros elementos, sino tener el poder de controlar más espacios. Y qué mejor ejemplo este, que Carlos V, ¿no? Bueno, va, Gerson, ahora que te veo, ¿puedes ayudarme a leer? Sí, mercantilismo. Igual que los mercaderes se enriquecen a la medida de sus ingresos exceden a sus gastos, las naciones, argumentaban ellos,
Según la construcción de Smith, se enriquecerían siempre que vendieran más a los extranjeros de lo que ellos compraban fuera, considerando la diferencia o la balanza comercial en oro y plata. De ahí que favorecieran las políticas que estimulaban las exportaciones y penalizaban las importaciones. Gustav von Schaumoyer, Schmuller. ese, Schmuller invirtieron es alemán. Ujú. invirtieron por completo en este concepto. Para ellos, nacionalistas y patriotas que vivían el despertar de la unificación de Alemania bajo la hegemonía de Prusia, el mercantilismo era sobre todo una política de construcción del Estado. Por si quieres aprender alemán. Staatsbildung. Staatsbildung. En esencia no es más que la construcción del Estado, no construir Estado en sentido estricto, sino construir Estado y economía nacional al mismo tiempo. La administración diaria de los asuntos la llevaba a cabo ministros y funcionarios menores que apenas tenían más conocimiento de los problemas de la tecnología industrial o de las empresas comerciales y que reflejaban las opiniones y actitudes de su señor. En las cuestiones importantes no era raro que los monarcas absolutos sacrificaran el bienestar económico de sus súbditos y los principios económicos de su propio poder o causa de la ignorancia o la indiferencia. Sus cimientos, ¿dijiste crecimiento? ¿Crecimiento? No, son cimientos. Pero dije economía. Es muy diferente, ¿no? Perdón. A ver, lo vas un poquito más grande. Sí, está bien, sí, gracias. En el Imperio holandés, en cambio, el monopolio de los comerciantes holandeses fue absoluto. Inglaterra estaba más o menos en la posición intermedia dentro de este espectro. La aristocracia terrateniente establecía lazos matrimoniales con miembros de familias comerciales poderosas y desde hacía tiempo grandes mercaderes desempeñaban un papel destacado en el gobierno y la política. Muy bien. Bueno, entonces, ya saben quién es el padre de la economía. ¿Quién es? Ya se los han dicho en algún momento, ¿no? Smith. Ese es su papá. No tenemos mamá, como muchos. Aquí no hay madre, pero sí hay padre. Entonces, su papá fue el primero en reconocer este pensamiento, esta corriente de pensamiento que se llama mercantilismo. Y el otro autor que ustedes vieron, que le costó trabajo a Gersona decir, dentro de, va a haber distintas escuelas de pensamiento y se llama la Escuela Histórica Alemana. Es el fundador de esta escuela, Gustav Schmoller, y justo por la dificultad que se tenía en la construcción de un país, como sucedió con el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Entre Prusia y Hungría, precisamente por esta dificultad, Gustav von Schmoller piensa que construir un Estado es también construir una economía, ¿no? Entonces son dos visiones de las que están planteando estos dos autores. Pero reconocen, y se los he comentado, y lo voy a seguir comentando, y seguramente en la materia de pensamiento económico, les van a comentar que está ligado a esta construcción de un país. No es el objeto, la economía, sino es el medio para obtener la riqueza. Que en un sistema capitalista, el fin es la economía y lo político se ajusta a los avances económicos. A veces sucede que lo político determina lo económico, pero no puede haber política, bueno, eso como economistas tendríamos que decirlo, no puede haber política si no hay un contexto económico, ¿no? Y los políticos dirán lo distinto, pero los dos están vinculados. Aquí, para que alguien, un rey, pudiera tener un poder absoluto, tenía que tener un contexto económico, era el medio para lograr esta construcción de esta nación, ¿no? Y de ahí la dificultad, por ejemplo, con el Imperio Austrohúngaro, porque las fuerzas políticas eran tan diversas que costó mucho trabajo que se vincularan como país hasta pues, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, todo esto pues va a tener consecuencias y también en el pensamiento. Bueno, ¿qué es los elementos comunes? ¿Quién quiere leer?
A ver, el que nunca lea, que nunca lee. A ver, Luis Eduardo Nambo. Desde el título, ¿verdad? Pues, desde donde quiera, compañero. Los elementos comunes. La mayoría de los señores feudales, especialmente los soberanos, poseían arcas de guerra, que literalmente eran eso, enormes arcas blindadas en las que acumulaban monedas y lingotes para financiar hostilidades previstas o inesperadas. Esto originó una forma rudimentaria de política económica, conocida como bullonismo, el intento de acumular dentro de un país tanto oro y plata como fuera posible. Las colonias de Francia, Inglaterra y Holanda producían poco oro o plata, así que el único modo de obtener suministros de metales preciosos para esos países, aparte de la conquista y la piratería, a la que también recurrieron, era a través del comercio. ¿Qué debe exportarse y qué importarse? A causa de la enorme incidencia de las malas cosechas y las periódicas épocas de escasez, los gobiernos buscaban abundante abastecimiento de grano y otros alimentos en el interior, prohibiendo generalmente su exportación. Para fomentar la producción nacional no se admitía la entrada de productos manufacturados extranjeros o se forzaba a pagar elevados aranceles, aunque estos también eran una fuente de ingresos. Los gobiernos fomentaban, asimismo, las flotas pesqueras como un medio para formar marinos e incentivar la industria de la construcción de barcos, además de ser una nación más autosuficiente en cuanto al abastecimiento de alimentos y proporcionar productos para la exportación. Muy bien, entonces, gracias. Vimos cómo al inicio del semestre había grupos sociales como poblaciones que se dedicaban al comercio y que su objetivo era cubrir necesidades que no tenían, ¿no? Entonces, si era escasa la producción agrícola, pues entonces comercializaban con otros grupos sociales para poder ellos intercambiar estos productos. Aquí la lógica es distinta, porque vamos a hacer un comercio para poder tener mayores recursos. No es cubrir necesidades, sino ya es el comercio, una de las instrumentos que se tiene para poder tener el metálico y poder cuidar y fortalecer o extenderse, porque al final también, si se puede extender el territorio, pues extenderlo. Y por eso el comercio ya va a ser fundamental. Ya vimos cómo el comercio siguió siendo muy importante o fue muy importante durante la época del periodo feudal, como el descubrimiento de América es como que retomar, ¿no? Este impulso. Bueno, primero África y saber que estos recursos pueden intercambiarse por productos que a lo mejor no son tan caros, como telas de colores, lo que habíamos visto en esta triangulación, ¿no? Entre productos bélicos de Europa, para África, y de África oro, plato, manos de obra, y América se van con tabaco, con algodón, y vuelven otra vez, ¿no? Entonces este triángulo que permitía, pues muestra a los otros países que no tienen estas colonias que si no se logra conquistando o con la piratería, pues tenemos que desarrollar el comercio, tenemos que comercializar lo más pronto, lo mejor posible. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, produciendo cosas baratas para que sean accesibles o para no accesibles, sino que sean una forma de poder adquirir mercados. Al final, vean cómo este fortalecimiento no tiene que ver mucho, bueno, sí te ayuda, pero también hay otros mecanismos que pueden tener estos países para poder adquirir riqueza, que va a ser el caso de Holanda, por ejemplo, de Inglaterra, que aunque va a tener toda la parte de lo que va a ser Estados Unidos después, bueno, al principio son sus colonias, pero después se independiza, va a tener también a India, Australia, pero no va a ser nunca como el de España y Portugal, bueno, España principalmente, en donde casi toda América forma parte de sus colonias, y no nada más respecto del territorio, sino de los productos que van a darse en Europa y todo el resto del mundo. Entonces, de ahí que, pues, el comercio sigue siendo el elemento fundamental. ¿Qué se tiene que exportar? Eso es muy importante. ¿Qué se debe exportar? Productos procesados, manufacturados. ¿Qué debe importarse? Pues las materias primas.
Los bullonistas, que es una corriente del mercantilismo, lo que pretendían era todo, importabas productos, pero no pagándoles dinero, sino con mercancías. O sea, todo con trueque casi, para que el dinero lo tuvieran en sus arcas, para no ocupar nada. Entonces, yo te vendo 15 kilos de tela y tú me das algodón, pero en esta transacción no hay dinero para que yo pueda guardar este oro, lo tenga yo en mis arcas y nadie lo pueda utilizar. Este es el caso extremo de los mercantilistas, porque ellos ni siquiera querían hacer transferencias monetarias. Bueno, ¿dudas, preguntas? ¿No? Bueno, entonces ya empezamos, ya vimos el contexto del pensamiento, de la lógica que está planteando ante esta circunstancia. Vamos entonces a empezar a ver los distintos reinos. A ver, César, ¿me puedes ayudar a leer? César Sebastián, porque hay un montón de César. ¿O nada más eres tú? Creo que nada más eres tú, ¿verdad, César? Como tal. César. Sí está aquí, pero creo que fue a hacer unas cosas que ahorita regreso. Fue al baño. Entonces vamos con... Yo. Órale, pues. ¿Quién es yo? Armando. Órale, hermano. Dice, en el siglo XVI España era envidia y azote de las coronas de Europa. Como resultado de alianzas matrimoniales dinásticas, su rey Carlos I no solo heredó el reino de España, sino también los dominios de los Habsburgo en Europa Central, los Países Bajos y el Franco Condado. Por otra parte, el reino de Aragón incluía Cerdeña, Sicilia y toda Italia al sur de Roma. Pero no es Cilicia. ¿Sí, no? Ah, no, Sicilia. Cilicia es un producto. Y hay que leerlos, los que están entre paréntesis. De todos modos, aunque estén paréntesis, son importantes. Si está leyendo, ¿y qué tal si aquí viene lo vital? ¿Cómo le vamos a hacer? Sí, Bueno, esa es una mala redacción si le pones entre paréntesis, pero a veces es para pues, aumentar o para abundar sobre el tema. A ver, ¿cuántos años vivió Carlos I? Bueno, ya estaba viejito. De 1516 a 1556. 40. ¿Como 40? A ver, hagan la resta porque yo soy Sí, mala. 40. ¿Eso es mucho? Bueno, pues sí, No, ¿verdad? bueno, Ustedes que antes tienen sí. 18. Ustedes que tienen 18. Era un rey. Ahora, este cuate desde los 15 años ya era rey, déjenme decirles. Entonces, pues sí, pero para ser rey vivió muy poquito. Aunque, como dice, la esperanza de vida, pues era mínima. Yo creo que era a lo mejor de 20, 30 años, porque en México, en los 40, la esperanza de vida era de 40 años. Entonces, pues, imagínense. Pero bueno, va, síguele, porfis. Dice, por otra parte, el reino de Aragón incluía Cerdeña, Sicilia y toda Italia al sur de Roma. Y el castillo aportaba el recién descubierto, todavía por conquistar, Imperio de El de América. Castilla. ¿Qué? Y el de Ay, Castilla. ajá, por eso. Dijiste, Así y el dije. Castilla. No, dije, y el de Castilla aportaba el recién descubierto, todavía por conquistar, Imperio de América. Órale. A pesar de estas circunstancias favorables, la economía española no logró progresar. De hecho, retrocedió a partir más o menos de la mitad del siglo, y el pueblo español pagó el precio en forma de menor nivel de vida, aumento de la incidencia del hambre y la peste, y por último, en el siglo XVII, despoblación. Existen diversos elementos para la decadencia de España: las ambiciones exorbitantes de sus soberanos y la miopía y contumacia de sus políticas económicas fueron responsables de ello en gran medida. Carlos V consideraba su misión reunificar la Europa cristiana. Con este fin luchó contra los turcos en el Mediterráneo y en Hungría, combatió a los rebeldes príncipes protestantes de Alemania y
contendió con los Valois, reyes de Francia, que tenían ambiciones territoriales en Italia y los Países Bajos, y se sentían amenazados por los dominios de los Habsburgo que les rodeaban. Entonces, ¿por qué de lo que leíste, por qué España quedó siendo más pobre? Porque Que se por quedó la sin... maldición de la Malinche, o Ajá. o por ambicioso, diría. Por ambicioso, ¿no? Aparte, pues, se les perdieron sus colonias y aparte, como estaban atravesando pues, por crisis, pues, ya no pudo como mantener ese poder. Entonces, la ambición lo cegó, Así es. y eso que vivió 40 años nada más, imagínense Sí, si hubiera vivido más. pobrecito. Ariadne, ¿me puedes ayudar a leer? Gracias. Sí, aquí estoy. ¿Sí se me escucha? Sí, Ah, sí, ok. te escuchamos. Está en el rey Carlos V, ¿verdad? Porque Sí. es que luego se me traba. Ok. El rey Carlos V abdicó al trono de España en 1556. Sus posesiones intactas pasaron a su hijo Felipe, pero su hermano Fernando consiguió arrebatarle las tierras de los Habsburgo en Europa Central. Felipe II, 1556-1598, continuó con la mayor parte de las cruzadas de su padre e incluso añadió Inglaterra a la lista de enemigos de España, con desastrosas consecuencias cuando la Armada Invencible de 1588 fue derrotada de forma concluyente. Para financiar sus guerras y el notable dispendio, Carlos y Felipe se basaron, en primer lugar, en el sistema tributario. A pesar de su relativa pobreza, el pueblo español del siglo XVII era el que pagaba más impuestos de toda Europa. Además, la incidencia de los impuestos era extremadamente desigual. Los grandes terratenientes, casi todos de sangre noble, grandes títulos hidalgos y caballeros, además de la propia familia real, estaban exentos de pagar los impuestos directos. De este modo, la carga recala sobre los menos capaces de pagar los De este modo, la carga recala sobre los menos capaces de pagar. Recaía. ¿Luego más grande? No, es que yo creo que es el blanco, o sea, lo junté, pero perdón, ya. Yo le hice más grande para que va, recaía. Recaía sobre los menos capaces de pagar, los artesanos, los comerciantes y especialmente los campesinos. La corona obtuvo una fuente inesperada de ingresos con el descubrimiento de oro y la plata de su imperio americano. Muy bien. A ver, ¿a quién se parece esta sociedad de lo que estuvimos trabajando? Marín, sé Alfonso. Sé que eres Carlos Alfonso o César Alfonso. Es que quedó mi nombre de la clase de contabilidad. Ah. Y se quedó. ¿A quién se parece? De los que estuvimos viendo respecto de los impuestos y que solamente pagaban los más pobres. ¿A quién se parece? A la romana o griega, yo no recuerdo. ¿Romana? A la Parece que es romana, ¿no? Justo. Si eras parte de la familia, entonces no pagabas. Y de ahí que el patrocinium, ¿no? La gente decidió quedarse sin tierras con tal de no pagar, porque pues, tenían, fíjense, los más pobres eran los que seguían pagando. Se parece como ahora, ¿no? Salinas Pliego no quiere pagar, pero uno sí paga y cuando te pasas tienes que hacerlo. Chubi es revolucionario. No, ladra porque llegó alguien. No, tampoco. Es una pequeña, me dirían una vez en una clase, pues nosotros los pequeños burgueses y yo, chihuahuas, pues será pequeño porque de burgués yo no tengo nada, pero bueno, así los alumnos luego. Va. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Alguien levantó la mano? No. César levantó la mano. Órale, César. ¿Ahora sí? Sí me escucho. ¿Sí me escuchó? Sí te escuchas. ¿A dónde andabas, Luis? Digo, César. Es que fue al baño, lo siento, sí me dijeron. Estabas apenas ahí. Ya te habló la maestra. Qué barbaridad.
Va. Sí, perdón. Para empeorar las cosas, los ingresos totales raramente igualaban los enormes gastos del gobierno. Esto forzó a los monarcas a recurrir además a una tercera fuente de financiación, el préstamo. De hecho, Carlos, al principio de su reinado, había pedido prestadas inmensas sumas a los Fugger y otros banqueros alemanes e italianos para sobornar a los electores que le nombraran Sacro Emperador Romano. En 1544, 2/3 de los ingresos anuales ordinarios estaban comprometidos para el pago de las deudas, y en 1552 el gobierno suspendió todos los pagos de intereses. En 1557, la carga se había hecho tan pesada que el gobierno se negó a pagar una parte sustancial de sus deudas. Suceso denominado a menudo bancarrota nacional. En 8 ocasiones, en 1557, 1575, 1596, 1607, 1627, 1647, 1653 y 1680. Por si hubiera dudas, eso les voy a preguntar, ¿eh? Así que apréndanselo, 1557, 1560, no es cierto, no estoy fregando. Por orden cronológico. Los Habsburgo españoles declararon la bancarrota real. Las consecuencias fueron siempre las mismas: pánico financiero, la quiebra efectiva y la liquidación de muchos banqueros y otros inversores, y la interrupción de las transacciones financieras y comerciales ordinarias. La ausencia de cualquier política económica sistemática de largo alcance queda ilustrada gráficamente por la historia de dos de las más importantes actividades económicas de España: la producción de cereal y la fabricación de paño. Muchas tierras dejaron de producir por completo y España se convirtió en un importador habitual de grano. Fíjense, o sea, hubieran necesitado otros 3 Américas para haber podido cubrir sus gastos, ¿no? ¿Se imaginan todo el ingreso, todo lo que sacaron de estas colonias? Y a pesar de eso, en muchas ocasiones declararon bancarrota nacional. Está cañón, ¿no? ¿O qué piensan ustedes? A ver, cuéntenme. Como le está pasando a México ahorita, ¿no? Que tuvo sus eras de oro y de la gallina de los huevos de oro y ahorita ya no tiene nada. Y estamos pagando, ¿no? Y nos convertimos en importador. Hace poco que compré un melón, siempre mi papá tenía esa costumbre de preguntar de dónde venían las cosas. Entonces yo, como imitadora de mi papá, le pregunté y me dijo que eran importados. Cuando éramos productores muy fuertes de melón, Michoacán era un productor destacado en melón, y ahora somos importadores. Pues así les pasó a los españoles. Empezaron a producir, es por eso como la maldición de la Malinche, ¿no? Parece, ¿no? Por querer dominar el mundo, les falló aquí un poquito. Bueno, la venganza. A ver, Raimundo. Fran, ajá. Sí. Sí. ¿Algo más grande? No, así está bien. Pues. Incluso con su política religiosa, los monarcas españoles consiguieron dañar el bienestar de sus súbditos y debilitar las bases económicas de su propio poder. Al principio de su reinado, Fernando e Isabel obtuvieron permisos del papado para establecer un santo oficio, una rama de la infame Inquisición. El blanco inicial de la Inquisición española fueron los conversos, judíos que se habían convertido al catolicismo en realidad o solo de palabra, reincidentes, aun cuando los judíos practicantes todavía eran tolerados oficialmente. Muchos judíos y conversos se encontraban entre los plebeyos españoles más ricos y cultos, habiendo entre ellos muchos mercaderes, financieros, médicos, artesanos cualificados y otras personas de buena posición económica. Entonces, en 1492, poco después de la conquista de Granada, los reyes católicos decretaron que todos los judíos tenían que convertirse o abandonar el país. Se estima que se marcharon entre 120,000 y 150,000, pero el daño infligido a la economía fue mucho mayor. De lo que su mera proporción respecto a la población total podría dar o entender. Los monarcas siguieron una política similar en lo que respecta a la otra minoría religiosa, los moros musulmanes. En 1502 decretaron su conversión o expulsión. Como la mayoría eran humildes agricultores, carecían de recursos con los cuales emigrar y se convirtieron en cristianos de palabra, los moriscos. Siguieron en el país durante más de un siglo, apenas tolerados, algunos todavía fieles a su religión original. Realizaban mucho trabajo útil, especialmente en las ricas provincias agrícolas de Valencia y Andalucía. En realidad, no todos fueron expulsados, pero sí muchos de ellos, y
y el gobierno se privó así de otro recurso económico muy necesario. Entonces, aparte de peleoneros, exquisitos, ¿no? Y entonces los corren a los que tenían todas las posesiones económicas, financieras, como son los judíos, y los moriscos, que son como se ubican a los musulmanes, ¿no? Porque los obligan a convertirse a españoles. Vean cómo ustedes, bueno, ¿alguno de ustedes ha ido a Valencia y Andalucía? ¿No? ¿No tenemos internacionales? Díganlo, sin miedo. ¿Cómo son esas ciudades? A mí, para que vean, eso sí, ahí sí me gustaría ir. Pero bueno, son ahorita justo de las más ricas respecto a su producción agrícola. Ay, perdón, aquí me emocioné. España y la América Española, Estrasburgo. Aquí nos quedamos, ¿verdad? Sí. Va. Ahora va a ser el día de los Sebastianes. A ver, Sebastián Narvizu, ayúdame a leer. Sí. La política española hacia su imperio americano fue tan miope y autodestructiva como la interior. Tan pronto como la naturaleza y el alcance de los descubrimientos del Nuevo Mundo empezaron a atisbarse, el gobierno impuso una política de monopolio y control estricto. En 1524 se permitió a los mercaderes extranjeros comerciar con América, aunque no asentarse allí. Esto proporcionó tantos beneficios a los mercaderes italianos y alemanes que en 1538 el gobierno canceló esta política y restableció el monopolio para los castellanos. Pero muchas de las empresas castellanas que participaban en el comercio a través de la casa de contratación en realidad eran meras fachadas para los financieros extranjeros, en especial genoveses. En cambio, las políticas de monopolio y restricción fomentaron la evasión y el contrabando, tanto de españoles como de otros exportadores en 1680, como resultado de la sedimentación del río Guadalquivir, que impedía a los barcos grandes llegar hasta Sevilla. El monopolio del comercio americano se trasladó a Cádiz, pero para aquel entonces los cargamentos de lingotes eran ya un mero goteo. La política dentro del imperio no fue mucho más lucida. El comercio intracolonial no se fomentó, aunque alguno hubo especialmente entre México y Perú. Los viñedos y los olivares se prohibieron oficialmente para beneficiar a los productores y exportadores nacionales. Muy bien. Es lúcida. ¿Dónde? Porque dijiste lucida. Por eso tiene acento y aquí me faltó un punto. Déjenme quitarles. Por eso es que hubo productos que no se permitían producir en la Nueva España, ¿no? La pólvora, por ejemplo, no la podían producir. El azogue. Ah, sí, Fer. Ahorita dejo de compartir esto. El azogue, que es el mercurio, que era muy importante para tener la producción de la plata, tampoco se podía producir en México y después tuvo que importarse de Alemania porque se acabó el azogue. Entonces, imagínense, salía muchísimo más caro, pero por supuesto que se compensaba. Bueno, les va a pasar lista Fer. Listo, ahí va, compañeros, para que estén atentos. Raimundo. Marco Antonio. Presente. Sebastián. Presente. José Francisco. Presente. Jaime. Presente. Rodrigo. Presente. Luis Alfredo. Presente. Marco. Presente. Eduardo. Presente. Daniel Emilio. Compañero Daniel Emilio. Sebastián. No, Chung ya dejó de... No, se hizo el examen. Daniel Emilio Chung. No. Ah, no, el de Barán, ¿no? Fue el de Barán. Sí. Sí, fue el de Barán, sí. No, ya. Azul. Estefanía. Estaba ahí. Yo la vi, presente, dice.
Bueno, yo vi su nombre, no la vi a ella. Mary Naomi. Sí, sí. Presente. Daniel Aldebarán. Él falta por su clase, por su trabajo, ¿no? No. Sí tiene que chambearle. Ujú. Y dijo Sebastián. ¿Ah, sí? No Sí. sabía. Presente. Jesús Abraham. Presente, maestro. Yamile Guadalupe. Yamile, Presente, entonces, profesor. ¿también faltas mucho, Yamile, o es mi imaginación? No, no faltó. Bueno, no he faltado. ¿No? Entonces es mi imaginación. Es Alan que te Isaac. confundo con Zoe Ajá. Donají. Presente. ¿Con Donají? ¿Te Sí, confundes? sí, no sé por qué la confundo con ella. ¿Con quién, Miss? Con Zoe. No sé. Frida Amelia. Ah, no es Frida la que falta. Sí, es ella la que falta, Frida. Frida Amelia. Frida, ¿no? Alfonso. Ujú, sí. Presente. Sí, son dos que faltan. Ujú. Alberto. Compañero Alberto. ¿Sí está por ahí? Sí, aquí está, profe, pero no sé por qué no contesta. Ok. No sé si no le sirve su micrófono. Armando Martínez. No, digo, presente. Ok. Ana Paola. Compañera Ania. También estaba, ¿no? La vi ¿Ania? por ahí. Sí. Ania. César Sebastián, sí leyó. Pedro ¿Sí, Jania está Alexis. ahí? Sí la anoté. Presente. Al baño. Luis Eduardo. Presente, buenos días. Buenos días. Buenos días. Alan Daniel. Presente, profes. Buenos días. Buenos días. Hola, Luis Alan. Daniel. Compañero Luis. Luis Daniel. Presente. Ok. Zoe. Donají. Presente, profesores. Buenos días. Buenos días. Hola, Donají. Laura Itaí. Presente, buenos días. Hola, Buenos Laura. días. Daira. Presente. Enis. Presente, profesores. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Eduardo. Hola, presente, buenos días. Órale, tu foto ya estás en Seúl, ya te viniste para acá. Ya, Sí, ya, ¿no? ya se ¿Ya armó. estás aquí? Ya se armó. Lucía Naomi. Ya hay evidencia. Presente, buenos días. Buenos días. Hola. Carlos Daniel. Presente, profesores. Ricardo. Presente, buenos días. Buenos días. Buenos días. Ariadne Lisset. Presente. Gerson. Presente, buenos días. Compañeros, ¿alguien faltó de asistencia? Ok. Oigan, busqué la pregunta y no la encontré, no sé si ¿En serio? alguno se te apareció. Luego la busco yo y la vemos. Bueno, entonces vamos a terminar. ¿Cuándo viniste, Eduardo? No tiene mucho, no fui exactamente a checar algo de la escuela, pero aproveché y me tomé la foto. Ah, yo pensé que ya apenas ibas. Yo ayer que tuve que ir a Seúl, me encontré a una alumna y me reconoció. Y me dijo, ¿qué hace aquí, profesor? Y yo, ¿y tú qué haces aquí? Tendrías que tener clase, compañera, y acabo de terminarla. Bueno. Según yo, ya hay asesorías en CEU. Sí, pero son para los que se están titulando, que la verdad, pues eso como que no tiene mucho caso. Pero ya se ve como, ya hay bastante número de gente, ¿eh? O sea, todavía no está el tránsito normal, pero sí, como que el hecho de que esté abierta medicina, sí, sí pega. ¿Nosotros para cuándo, maestra? ¿Nosotros para cuándo? Híjole. No sé, la verdad es que lo veo bien difícil. No se desesperen, compañeros. Es que el director Créanme, quiere sonido sí. Dolby Stereo para poder dar clases. Sí. Quiere que sean salas y dijo que no, pues que no hay dinero.
Sí, Ahora sí que, ¿qué hacemos? no se desesperen, ya Un tocará. semestre más, maestra, aquí en casita. ¿Un qué? ¿Un semestre más? Yo creo. Sí, no los quiero decepcionar. ¿Quién era el que ya no aguantaba, que ya estaba hasta la gorra? Porque quiere saber si usamos calcetines o no, si traemos chanclas o no. ¿Quién es el? Es Eduardo, ¿verdad? Eduardo. Era yo, profesora, pero ya acepté mi destino. He aceptado mi realidad. Sufres menos, déjame decirte. Sí, es que de verdad que el director anda en un mood totalmente distinto. Yo pienso que No es chavo. aplicación. No sé, porque quiere que una sala especial, piensa que queremos una sala especial en donde se escuche todo, y eso cuesta mucho dinero. Pues no, es una pinche camarita ahí, donde nos veamos y ya, pero pues no sé, lo veo como muy, como que anda Está muy... diciendo Eduardo que como otro semestre si ya pagó su alojamiento a partir de febrero. ¿En serio? Pues miren, compañeros, que el tomar clases presenciales no los desanime. Al final del día sí pueden acceder a la ciudad universitaria, algunas cosas, y pues pueden darse sus vueltas por ahí. Y disfrutar que está un poco despejado, porque créanme que si es que llegamos a la normalidad que estábamos acostumbrados, van a querer ya después salir corriendo de ahí. Y ahorita te digo que me encontré a mi alumna, yo creo que fue ahí a pasear, y me dice, hasta me dijo, profesora Elda Cervantes Cabrera, y yo, hoy sí, ¿qué pasó? Y me dice, yo tomo con usted clase de la 1:30 a 3, como eran las 3:15, y yo, ¿y qué estás haciendo aquí? Y me dice, y le digo, ¿cómo me reconociste con esta cosa? Por su cara, y que no sé qué tanto, y yo, órale, sí me reconocen, y ya, se ve que nada más andaba ahí vacilando, ¿no? Le ha de haber dicho su mamá, voy ahí a pasearme. Sí, vayan a conocer, a disfrutar ahorita que pueden, que no está ahí tanta gente, porque cuando tienen que hacer interminables filas para subirse al metro, al Pumabús, para poder llegar a la facultad, en ese tiempo, cuando estábamos a capacidad del 100%. Sí, pero los que están fuera de la ciudad está más complicado ir y venir un ratito para ver Es más, hasta en las islas ya había chavos ahí vacilando y echando relajo y jugando, o sea, ya. Sí, no, ya parece CU minimizado, claro, porque pues ha de ser como el 20%, yo creo, de la gente. Pero en fin, bueno, vamos entonces, la Europa Central y Oriental Septentrional. Va, ¿quién me ayuda a leer? Ay, perdón. Estáis haciendo mi caso. Va, perdón. ¿Quién ayuda a leer? Ya. Va, Jesús, porque. Yo, maestro. Como que ya están oliendo pavo, ¿no? Como que ya la gente ya está. ¿no? Sí, como que se siente que ya estamos. Sí, como que ya. Huele a posada. Ya huele a posada, ya huele a romeritos, ya huele a la película del Spy. ¿También ustedes están peleando por ver la película? No, maestro, no acaparamos. ¿No se estrena? ¿Cuántos? No sé, pero la gente se está peleando. ¿Quién se peleó? ¿Usted quién se peleó? Yo, maestro, me tocó. ¿La chupillarte? Luis, ¿tú también te agarraste a trancazos? No trancazos, me peleé con la página. ¿No fuiste de los que se pelearon a golpes? No, no soy de esos. Es como si se hubieran, yo creo que si les hubieran recordado a su mamá, no se hubieran peleado con tanta injundia. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué si está muy buena esa película? ¿O qué? Ya hasta me están dando ganas de ir a formarme para ver. Veo que tantos anuncios y tanta pelea y tanta cosa. No alcancé boletos. ¿También? ¿Otro que también quieren boletos? Sí, ¿a ti te regalaron uno, Eduardo? ¿Y qué? ¿Sí de verdad está muy buena? A ver, ¿cuál es la onda? Dicen que sí, bueno, se supone que van a meter a los otros dos Spider-Man de las películas anteriores. Pero ya son abuelitos, ¿no? No, bueno, y van a poner un bebé. El nuevo integrante es el bebé, ¿no? El bebé Spider. Bueno, lo que se está haciendo el desorden es porque, bueno, en mi caso yo tengo un Spider-Man favorito y todos se están peleando por todos. Y hay muchas teorías de todo eso. Pero van a dejar entrar a todo mundo, va a ser más contagiadero eso, ¿no? Bueno, la última vez que fui, bueno,
Yo fui aquí al cine, ya estaba todo liberado. Y O sea, ahorita ya no hay espacios entre cada persona. Bueno, yo nunca, hace mucho que no voy al cine, pero ya no hay nada. Cuando yo fui, no. Pero ahorita que compré mis boletos en la aplicación, siempre que comprabas, te deshabilitaba un lugar. Ya es una de Pero entonces, ¿tú sí eres de los afortunados que entró? ¿Que tiene su boleto? Tengo mi boleto, pero no es para el día del estreno. Son 3 días después. Ay, Dios de mi vida. De verdad, me sorprenden ustedes. Ojalá y así fueran para sacar 10. Ya estoy como la abuelita. Hay mucha expectativa. Pues ojalá que se cumpla la expectativa y no digan, "Bleh, valió cacahuate". Pero bueno, pues ojalá. Bueno, ya vamos a leer. Va, Jesús, te toca. Ok, me toca. Europa Central, Oriental y Septentrional. Todo el centro de Europa, desde el norte de Italia hasta el Báltico, se encontraba nominalmente unido en el Sacro Imperio Romano. En realidad, el territorio estaba organizado en centenares de principados independientes o cuasi independientes, laicos y eclesiásticos. Después de la Reforma Protestante, durante la cual muchos señores seculares e incluso algunos eclesiásticos adoptaron la nueva religión para obtener el control de la propiedad de la Iglesia, la autoridad del emperador se vio drásticamente recortada. Gran parte de la historia de Europa moderna, especialmente en la Europa central y oriental, es la historia de la lucha entre el particularismo local y las tendencias centralizadoras de los monarcas y príncipes más poderosos. En Alemania, los partidarios del nacionalismo económico propusieron una serie de principios o máximas. A los escritores que pertenecen a esta tradición se les suele denominar cameralistas. De la palabra latina camera, lo que significa en alemán de la época significaba el arca del tesoro o el tesoro del Estado territorial. En su preocupación por fortalecer su Estado territorial, los partidarios del nacionalismo abogaban por medidas que, además de llenar las arcas del Estado, redujeran su dependencia de otros estados y lo hicieran más autosuficiente en tiempos de guerra. Restringir el comercio exterior, promover los productos manufacturados nacionales, colonizar terrenos baldíos, dar empleo a los pobres desocupados, lo que en algunos casos significaba trabajo forzado. Bueno, entonces, está aquí planteado como la dificultad, ¿no? En este caso de Europa Central y Oriental, que pues sí, durante mucho tiempo no se forma o no tienen la fuerza suficiente, el poder político tan fuerte que permita que uno solo reúna y los mantenga, ¿no? Entonces va, como les decía desde el principio del mercantilismo, son las distintas experiencias de los distintos países. Inglaterra tal vez que tampoco, porque Irlanda y Escocia, que están junto a él, pues también le costó muchísimo trabajo unificarse como Reino Unido, ¿no? Todavía en los 70s, Irlanda pues tenía conflictos con Inglaterra y entonces pues de ahí la dificultad de considerarse tal. Entonces el hecho de que sea una isla tampoco era como el determinante de considerarse como un país, ¿no? Como una nación unida. Entonces sí es muy problemático y todo este tiempo está determinado por guerras, ¿no? Y quien tenga el dinero suficiente, pues es el que iba a tener el triunfo. Algunos, como España, pues pedían prestado o utilizaban a las colonias, otros empiezan a producir, ven en la manufactura y el desarrollo de mercancías baratas la posibilidad de comercializar y de adquirir recursos para poder potencializarse como una nación. Entonces son como las dos grandes estrategias que se van a estar utilizando. Y de ahí las distintas políticas que se van a hacer. Bueno, hijo, este está muy grande, muy pequeña la letra, lo hago un poco más grande. A ver, ¿quién me puede ayudar a leer? Que tenga, a ver, dijimos que eran los Sebastianes, va, Elías, Sebastián. ¿Ya son las 12? Falta un minuto. Sí. Ya, maestro. Entonces ya, bueno, entonces la dejamos aquí. Bueno, esta es la última, ay, tranquila. Esta es la última presentación que les voy a poner. No les he subido la otra, ¿verdad? No, creo que todavía no la subo. Bueno, las voy a subir, tienen que leer, recuerden. Y déjenme ver qué otra lectura, pero pues yo creo que ya realmente para estos dos
las 2 sesiones que quedan de la próxima semana, pues yo creo que con la de Cameron van a tener más que suficiente para cubrirlo. Bueno, pues pónganse a leer. No sé si ya la subí, si no la voy a poner ahorita. Ahorita la pongo para que la lean y para que la tengan. Recuerden entonces que para el próximo examen, pues nada más va a haber 3 lecturas, que es Cameron, no me acuerdo qué capítulo es, y la otra parte de Hale Runner y este capítulo de Cameron, tanto de uno como del otro, y eso sería lo que tendríamos que trabajar. Este examen va a estar más fácil porque es menos lo que tienen que leer. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, entonces nos vemos el martes. Cuídense. Bye. Pórtense bien. Bye, No, Alfredo. maestra, bye, Nos bye. parece muchas gracias. Gracias. maestra. Hasta luego. Profesores. Te digo,